Saludos amigos de su programa Así Vamos. En el día de hoy tenemos una entrega importante de su programa con una entrevista al dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, miembro de su comité central, Richard Medina, economista. Con él vamos a hablar de las perspectivas económicas para este año 2023, pero también un análisis de la rueda de prensa que hizo el equipo económico del gobierno del presidente Luis Abinader, donde trataron el tema relacionado con el desempeño económico del gobierno central. Vamos a conversar con Richard Medina, miembro del Comité Central del PLD, sobre temas económicos y también el tema del fideicomiso. Les invitamos a que se mantengan ahí acompañándonos en esta importante entrega de su programa Así Vamos. Quiero felicitar al compañero Pedro Sánchez por su elección como presidente del Internacional Socialista y por igual a la compañera Benedicta Lassi, nuestra nueva secretaria general. Aprovecho también este 26º Congreso del Internacional Socialista para agradecer a nuestros anfitriones del Partido Socialista Obrero Español por su cálida acogida y por la excelente organización de este evento. Y a la vez, felicitarlos por su reciente celebración de los 40 años de la llegada del PSOE al gobierno de España. Su ascenso al poder, liderado por Felipe González, gran amigo de la República Dominicana y de nuestro partido PRD, selló la apuesta definitiva de esta gran nación por la democracia y además se convirtió en un hito de trascendencia histórica para la socialdemocracia europea. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. Bueno, para nosotros es un placer tener a una persona joven, dirigente importante del Partido de la Liberación Dominicana, Richard Medina, tu área de la economía, miembro del Comité Central del PLD, y nosotros que hemos venido trayendo por aquí una representación de los equipos económicos de cada uno de los partidos, tenemos un placer de que tú estés aquí para que en nombre del PLD podamos tratar los temas sobre la economía del país, algunos temas políticos y unos temas de actualidad, pero que tienen muchos tintes económicos. Y ha sido nuestro interés que una persona del PLD, y en este caso un hombre joven, dirigente político como tú, esté aquí
por eso te queremos dar la bienvenida y agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación y decirte que para nosotros es un placer y un honor compartir contigo esta entrevista. Y para eso te damos el saludo y después entramos en materia. Bueno, muchas gracias, Héctor, y saludos a todos los que nos siguen, tanto por Teleradio América como por las diferentes plataformas. Primera vez que estoy en este programa, para mí es un placer. Bueno, Richard, mira, nosotros comenzamos hablando de los temas económicos. Desde el año pasado venimos tratando a final de año sobre la situación económica del país y las perspectivas para este año 2023. Y coincide con una rueda de prensa que hizo el presidente de la República en esta semana con su gabinete económico, donde él hace cuestionamiento a la oposición, de como que la oposición no tiene ya argumentos para enfrentar al gobierno, sobre todo ante las críticas que se hacen del alto costo de la vida con relación a la canasta familiar, es decir, a los precios de los alimentos, las críticas que se le hacen con relación al endeudamiento y las críticas que se hacen con relación a la poca inversión del gobierno en lo que llama la inversión de capital, es decir, en obras. Son tres elementos que lo destaca el presidente Luis Abinader. Me gustaría escuchar tu opinión en cada uno de ellos y esa opinión que da el presidente Luis Abinader. ¿Qué tú piensas? Bueno, tenemos ya 2 años con una inflación de las más altas que hemos visto en los últimos 15 años. La realidad es que, al margen de algunos efectos que estamos viendo que provienen del extranjero, la situación de los precios tiene un ribete local y pienso que el gobierno ha tratado de alguna manera de hacer compensaciones a los sectores más vulnerables, pero no ha podido lograrlo. Los aumentos de las tarjetas Supérate no compensan la pérdida de poder adquisitivo que ha tenido la población con la inflación que hemos visto en 2021 y en 2022. No sé si es un logro decir que tenemos la cuarta inflación más baja de América Latina, cuando tradicionalmente teníamos la más baja, y cuando nosotros somos el país que ha aumentado más la inflación respecto al promedio que teníamos previo a la pandemia, es decir, que pasamos de tener la inflación más baja a tener una inflación que es la que más aumentó respecto a nuestro promedio previo, lo cual es bastante extraño si todos los países estamos, de alguna manera, expuestos a los fenómenos internacionales de precios que hemos visto. Eso es por ese lado. Por el otro lado, con el tema del gasto de capital, es una constante del gobierno, que el gasto de capital se ejecuta muy lentamente durante el año, es decir, se gasta o se registra el gasto muy lentamente durante el año, y luego, el último mes, pues entonces hay un crecimiento bastante abultado. En 2021 eso tenía una explicación, y la explicación fue que el gobierno contablemente hizo transferencias de capital a otras unidades de gobierno, es decir, el gobierno central le pasó transferencias de capital a los ayuntamientos o alcaldías, a las empresas públicas no financieras, específicamente aquellas relacionadas con el sector agua, y sobre todo, y eso fue una novedad, a los fideicomisos. ¿Qué pasa con eso? A los fideicomisos. Fideicomisos. Lo que tiene el gobierno actual. Claro, ahí estaba Propedernales con unos 3.000 millones de pesos, ahí estaba Fitran, que es el de transporte masivo, y lo extraño de todo eso era que en ese momento, nadie sabía que el gobierno estaba haciendo esas transferencias, porque ni siquiera se publicaron, sino que hubo un economista que al parecer pidió la información por libre acceso a la información pública y le dieron el desglose de a cuáles fideicomisos se hicieron transferencias de capital. Entonces, esa fue, digamos, la ejecución del gasto de capital en 2021. Esa fue la historia. Aparece como gasto, pero son transferencias. Son transferencias. Okay. Entonces, al final, esas unidades de gobierno distintas al gobierno central, fideicomisos, empresas públicas no financieras y ayuntamientos, guardaron ese dinero y lo tenían en cuentas. Wow. Esos recursos fueron ejecutándose así ya en 2022, pero no me lo vengan a poner como que fue un gasto de 2021, porque realmente se comenzó a ejecutar, no en su totalidad, pero se comenzó a ejecutar en 2022. En 2022, el gobierno en el último mes del año, es decir, en diciembre, ejecutó alrededor de 55.000 millones de pesos en gasto de capital. En un solo mes. En un solo mes. Eso es un tercio, aproximadamente, un 33%, de los 158.000 millones de pesos que el gobierno dice que ejecutó en el año. Ahí la pregunta sería, ¿cuál es la historia detrás de esa ejecución bastante rápida? ¿Cómo sería eso? Es probable que tuviera un alto componente de transferencias. No tenemos los datos desglosados todavía,
pero por ahí debe venir porque materialmente no es posible gastar tanto dinero en el último mes del año. Y si vienen a decir que era simplemente registrando el gasto que hubo con Fiona, con la reconstrucción a partir de Fiona, eso es limitado. O sea, no es más de 12,000 millones de pesos. O sea, que si fuera todo lo que se gastó con Fiona, que se está registrando en diciembre, se lo acepto. Ahora bien, esos son 12,000 millones. ¿Dónde están los otros 43,000 millones? ¿En qué se gastaron? Y probablemente fueron transferencias de capital que se hicieron a otras unidades de gobierno que no han ejecutado esos fondos y probablemente no lo van a poder ejecutar en el 2023. Eso es con relación a lo que se llama la construcción de obra y la inversión de capital en esa parte. Ahora, la verdad que si se viene arrastrando del 21, 22, una ejecución por debajo, vamos a decir, de lo programado, hay un déficit grande en términos de obra. Claro. Y esa es la razón por la cual vemos que salvo la extensión de la línea del metro, que es una extensión bastante corta, de algunos 6 kilómetros, el teleférico, que era un proyecto ya se tenía incluso con licitación hecha desde el gobierno anterior, no hay alguna obra que uno diga, wow, esto está movilizando la economía o dinamizando la economía. Y un punto importante ahí es que la construcción, al menos en el periodo enero-noviembre de 2022, estaba creciendo apenas 0.6%. Uno de los crecimientos más bajos, yo creo que de los últimos 20 años. Ese crecimiento es incluso negativo en los últimos 3 meses del año pasado. Por lo tanto, podemos decir que se está ejecutando obras, sin embargo, no se está viendo lo que se está ejecutando en la economía real. Y con relación al endeudamiento, que dice el presidente que salió una declaración, igual que el ministro de Hacienda, que habló de que había sido el gobierno que menos se ha endeudado. Bueno, y vienen con un argumento ahí que es proporcional con el PIB, un término que casi nadie lo entiende. ¿Qué sucede? Que la deuda ¿Qué explicación tú le ves? La deuda se mide a nivel internacional hay una forma de medir la deuda que es cantidad de la deuda que tengo, de todo lo que debo como país, de la deuda pública, dividido entre el tamaño de mi economía. Entonces, si comparamos el tamaño de la economía de 2020, ahí hubo un decrecimiento, una caída de 6.7% debido a la pandemia. Obviamente, ese decrecimiento no se produjo por una crisis económica, se produjo por el cierre de la economía. Cuando la economía abre, inmediatamente rebota y crece a los niveles normales. Entonces, simplemente es un tema contable, vamos a decir, un tema estadístico. Se está comparando el deuda PIB o el producto deuda PIB tomando en cuenta el PIB o el tamaño de la economía de 2020, que era muy pequeño por el cierre, claro, con una economía normal. Ahora bien, si hacemos el ejercicio de tomar el PIB de 2019, tiempo normal, de tiempo normal, y lo usamos en 2020, o sea, siempre la economía crece un 5%, no es creciendo 5%, es dejándolo igual 2019 con 2020. Y ponemos la deuda que había en ese momento y la dividimos entre ese PIB, hoy estamos 3 puntos porcentuales por encima de lo que era la deuda en ese momento. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que realmente si se compara con el PIB que se ejecutó o que se vio en ese año, efectivamente ha bajado con esa medición. Ahora bien, si lo comparamos con un año normal, lo que ha hecho es que ha subido. Y si vemos aún más la parte de la deuda en términos de dinero. Ahí es la clave. En los primeros 27 meses de gobierno, de este gobierno, la deuda ha aumentado un 66% de lo que aumentó en los 96 meses de gobierno de Danilo Medina. O sea, en 27 meses. Se ha aumentado 2/3 partes de lo que se aumentó en el gobierno de Danilo Medina. Va casi por 13,000 millones de dólares el aumento de la deuda del gobierno, del sector público no financiero. ¿Cuánto tú estás? ¿Cuánto? Casi 13,000 millones de dólares. 13,000 millones de dólares. Hay que hablan de 13,000, de 14,000. O sea, sí, lo que sucede es que una cosa es la cantidad de préstamos que se aprueban. Exactamente. Que no se han desembolsado. Okay. Cuando esos préstamos se desembolsan, sí, pues entonces aumenta la deuda. Sí, ok. Pero aquí es deuda ya desembolsada y contratada. Y va a seguir aumentando. ¿Por qué? Porque el año pasado, recientemente se dijo que el déficit fiscal fue de 3.5% del PIB. El déficit fiscal más alto que hemos tenido si lo comparamos con todos los años previos a la pandemia.
Entonces, no hay una consolidación fiscal, todo lo contrario, estamos divergiendo, estamos yéndonos muy por arriba de lo que eran los niveles de gestión fiscal que teníamos previo a la pandemia. Richard, con el permiso tuyo vamos a hacer una pausa y vamos a continuar en ese tema, sobre todo porque en esa misma rueda de prensa el presidente fue de lo que dijo y ha salido también en los medios de información, el tema de que ha sido el gobierno que en 2 años ha entregado más vivienda a la población dominicana. Y luego produjo otra declaración donde él dijo que no sabe por qué que a este gobierno le sobra el dinero. De esos dos temas quiero que hablemos después de la pausa. Con permiso. Pausa. Con 900 megavatios de capacidad para incrementar el transporte de la energía eléctrica de nuestro país, la empresa de transmisión eléctrica dominicana ETED pone en servicio la subestación Cabreto a 345 y 138 kilovoltios, provincia Santo Domingo. Con la puesta en servicio de esta subestación, se completa el primer anillo a 345 kilovoltios que realiza la ETED en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado CENI. Este anillo funciona desde Cabreto, Bonao 3, Julio Sauri, Cabreto, y fortalecerá la zona norte, sur y este del país, ya que el flujo de energía de la zona este podrá llegar a las distintas zonas a través de la subestación de Cabreto. Esta infraestructura mejorará la calidad del suministro y ampliará la capacidad de transporte de la red de transmisión, facilitando el despacho de la energía producida por las generadoras térmicas y de fuentes renovables de toda la región este. Seguimos trabajando para aumentar la estabilidad, seguridad, eficiencia y continuidad en el servicio eléctrico. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana ETED, uniendo el país con energía. Quiero felicitar al compañero Pedro Sánchez por su elección como presidente del Internacional Socialista y por igual a la compañera Benedicta Lassi, nuestra nueva secretaria general. Aprovecho también este 26º Congreso del Internacional Socialista para agradecer a nuestros anfitriones del Partido Socialista Obrero Español por su cálida acogida y por la excelente organización de este evento. Y a la vez, felicitarlos por su reciente celebración de los 40 años de la llegada del PSOE al gobierno de España. Su ascenso al poder, liderado por Felipe González, gran amigo de la República Dominicana y de nuestro partido PRD, selló la apuesta definitiva de esta gran nación por la democracia y además se convirtió en un hito de trascendencia histórica para la socialdemocracia europea. Hoy ONAPI y el programa Supérate aunan esfuerzos para establecer una alianza estratégica. Para mí este es un encuentro muy simbólico. Estamos buscando una manera creativa de apoyar a las familias del programa que serán beneficiadas con formación, con acompañamiento para sus negocios, para registrar sus marcas. De nuestra parte, en nombre de Supérate, agradecer la buena voluntad de Salvador. Gracias a la política dirigida de nuestro excelentísimo señor presidente, Luis Abinader, que cada vez que nos reúne a nosotros, lo primero que reitera cómo es la forma de trabajar. Yo entiendo que ONAPI, como institución que trabaja con la innovación, vamos a darle el apoyo y vamos a trabajar. ONAPI a la calle junto con Supérate.
Seguimos conversando con Richard Medina, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Nos quedamos en las dos preguntas anteriores. Así mismo es. ¿Qué tú nos dices? Con el tema de las viviendas, ellos han estado entregando viviendas en una modalidad ahí con unos fideicomisos. Eso hay que ver realmente Danilo Medina con los proyectos de Ciudad Juan Bosch, El Rito y otros que hizo, Sí, claro, utilizando fideicomisos públicos privados. Realmente generó le fue satisfaciendo esa demanda que tienen sectores, sobre todo de clase media baja, de adquisición de una vivienda. Y recientemente la Junta Monetaria aprobó liberar alrededor de 21.000 millones, 21.400 millones de pesos que se deben dedicar a la construcción de viviendas de bajo costo. ¿Qué nos dice eso? Simplemente por eso que está haciendo el Banco Central, que yo entiendo que es una medida muy correcta, estamos viendo que ese es un sector que no está dinamizándose, que está muy lento. Entonces, el Banco Central sabiamente, viendo la implicancia que tiene el sector construcción para otros sectores de la economía y el comercio, pues entonces decide puntualizar, decide focalizar préstamos a tasa baja para que compradores o potenciales demandantes de vivienda de bajo costo puedan comprar una vivienda de bajo costo y para que desarrolladores de vivienda de bajo costo también puedan terminar esos proyectos que estaban de alguna manera paralizados. Entonces yo creo que eso es un argumento que podemos decirlo. Okay. Podemos decir que estamos entregando tantas casas, pero al final los datos económicos dicen otra cosa. Claro. Y algo importante, y es que a veces uno ve que hay un presupuesto para desarrollo de viviendas, y cuando uno saca la división entre el monto ¿Y la cantidad de obra y la cantidad, son 200, 300 mil pesos. O sea que con 200 mil pesos, 300 mil pesos no se puede hacer una casa, claro, o por lo menos una vivienda digna. Eso por el lado de las viviendas. Por el lado de que sobra el dinero, mire, realmente cuando uno hace muchas cosas, muchas obras, cuando uno está en muchos proyectos, falta el dinero. Y digamos que esa es la constante, no solamente en República Dominicana en su historia, sino en todos los países del mundo. Los hacedores de políticas públicas, tomadores de decisiones, presidentes, ministros de alto nivel, siempre se enfrentan a la necesidad de saber qué priorizar. ¿Por qué? Porque queremos hacer muchas cosas, pero no tenemos los recursos para hacerlas. Yo creo que esta es una de las pocas veces, primera vez que lo oigo, que el dinero está sobrando. Es un cuestionamiento bien fuerte. Ahora bien, Richard, analizado ya esos temas que hemos tratado, estamos ya en el 2023. Desde el partido de ustedes se han hecho, vamos a decir, pronósticos de perspectiva para este 2023. ¿Cómo son las perspectivas para este 2023? En eso que hemos hablado, la gente se pregunta los precios de la comida, de la salud, de la educación, el problema del empleo, cómo se va a mover la economía. Los organismos internacionales vaticinan una situación económica para el mundo, para América Latina, para el Caribe, específicamente para la República Dominicana. Y hablan de una perspectiva que uno no quiere ser pesimista, pero no son muy halagadoras. El mundo se está moviendo hacia una especie de recesión. Pienso que más allá de los comentarios que uno ve en redes sociales y de algunos analistas de que va a ser una recesión fuerte, creo que no va a ser muy fuerte. No obstante, cuando un país como Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, el principal emisor de turistas, principal emisor de remesas hacia República Dominicana, entra en un crecimiento bajo o recesión, es decir, creciendo negativo 3 trimestres, pues entonces República Dominicana lo siente. Normalmente uno esperaría entre 1.5, si el PIB de Estados Unidos crece, la economía de Estados Unidos crece un 1%, la economía dominicana crece entre 1.5 y 2%. Esa, digamos, es la medida. Esa es la relación, más o menos. La relación. Sin embargo, yo creo que es asimétrico cuando Estados Unidos no crece. Y lo digo porque me parece que en este caso, que Estados Unidos crezca poco, República Dominicana va a crecer
no quizás al 5%, que siempre ¿Qué es lo que se vaticina? estamos acostumbrados, pero sí alrededor de 4%, lo cual es un número bastante bueno. Claro. República Dominicana es el país de América Latina que más creció en el periodo 2013-2019 y uno de los países del mundo que más creció en ese periodo. Por lo tanto, Dominicana siempre crece. Dicho eso, pienso que el crecimiento no va a ser más lento, obviamente, por debajo del 5% que estamos acostumbrados, pero no va a ser algo catastrófico, o yo espero que no sea algo catastrófico. Con relación a la inflación, las medidas del Banco Central han ido de alguna manera surtiendo cierto efecto. Todavía creo que hay mucho camino por recorrer, pero la proyección es que en el horizonte de política, 18, 24 meses, la inflación ya vaya convergiendo hacia el 4% que era la meta del Banco Central. Y eso probablemente se logre hacia final de este año, principio del año 2024. El hecho de que la inflación llegue a 4%, llegue a 5%, llegue a 3%, no significa que los precios están bajando. Significa que los precios van a subir menos rápidamente de lo que han subido en el último año y medio. O sea que el alza será más ligera, pero habrá alza. Claro, el nivel de precios que tenemos ahora se mantiene y va a seguir subiendo, pero cada vez más lentamente en comparación con lo que vimos el año pasado. Ok, o sea, es una buena explicación. Sí, porque a veces vemos que la inflación es 4%, muy bien. Pero 4 sobre toda la inflación que recibimos en 2021 y 2022. Claro. Una inflación estable es muy buena. De 2013 a 2019, República Dominicana tuvo una inflación promedio por año de 2.7%. Y tú estás hablando para el año de 4. Claro. Por ahí, o sea que dura. Sí, este año, el 2022 fue de 7.8%. Ahí fue más del doble. Sí. Entonces, estamos en un ambiente donde tenemos 2 años siendo golpeados brutalmente por inflación, sobre todo por inflación de alimentos, que es la que más duro le da a las clases más desposeídas de República Dominicana. Vamos a tener este año una inflación menor a la de 2022, menor a la de 2021, pero igual el nivel de precio de los productos de consumo no va a ser menor, sino que va a subir más lentamente. Viendo una situación como esa, el pronóstico a nivel mundial de la economía, ¿pudiéramos seguir la tendencia de que bajen los ingresos por concepto de las remesas, como ha pasado al concluir el año 2022? Que algunos periódicos, algunos medios titulan de una manera y otros de otra, pero se revela ahí una caída de más de 500 millones de dólares en la remesa comparado el 22 con el 21. O sea, pudiéramos que esa tendencia siga, esa reducción, y también cómo pudiéramos pensar en que pueda impactar eso en las famosas inversiones extranjeras en el país. Mire, yo creo que el tema de las remesas ha sorprendido a muchos, porque entendíamos, yo por lo menos entendía, que la caída de las remesas de 2022 versus 2021 iba a ser de alrededor de 10%. Y el dato que vi que publicó el Banco Central esta semana andaba por alrededor de 5 o 6%. Sí. El año pasado, en 2021, el año antepasado, perdón, en 2021, tuvimos una entrada de remesas históricamente alta, fue un máximo. Sí. Parece que todavía las razones que explican esa entrada de remesa persistieron en 2022 con más fuerza de lo que uno creía. Okay. Si la economía americana se desacelera, es muy probable que eso afecte el mercado de trabajo, sobre todo en nichos que son aquellos donde se emplean los latinos y especialmente los dominicanos. Si eso pasa, pues evidentemente las remesas van a seguir bajando. Yo no me quisiera aventurar a decir un número. El número que yo tenía para este año era alrededor de 9.400, 9.500 millones de dólares. Fue un poquito más alto, casi llegando a los 10.000. Pero igual es probable que baje. Sobre el tema de inversión extranjera. Sí, porque la economía mundial, si la economía mundial hay recesión, puede claro, ser. Indudablemente, y más en Estados Unidos, donde viene más del 90% de las remesas que recibimos. Sobre el tema de la inversión extranjera, evidentemente que si Estados Unidos tiene un crecimiento bajo o entra en recesión, los flujos de inversión extranjera directa van a ir disminuyendo. Y ahí quisiera hacer la puntualización con el mercado de viviendas. Exacto. El mercado de viviendas de segmentos de clase media alta y alta, estas torres que están haciendo en la capital, una parte importante de esos compradores son dominicanos en el extranjero. Y esos dominicanos en el extranjero pueden mandar dinero para acá para adquirir esos inmuebles porque les sobra allá.
si va cambiando la dinámica de ingresos en Estados Unidos, el desempleo para esos grupos puede aumentar o pudiese aumentar, pues entonces podemos ver una ralentización de la demanda de apartamentos de lujo por parte de dominicanos en la diáspora. Y en esa misma, en ese enfoque que tú haces de que, vamos a hablar de que van a tener menos cuartos para poder invertir, para que el pueblo entienda lo que estamos hablando. Así no puede pasar con el tema del turismo, que la gente pueda tener menos cuartos para hacer turismo. Indudablemente, dependiendo de cómo vaya la economía mundial, especialmente de Estados Unidos, los países de Europa, pues entonces vamos a recibir menos turistas. Como el turismo todavía se está recuperando de la pandemia, ¿no? Es probable que podamos compensar si alguno de esos países emisores, se cae. Cuando explotó la crisis de Ucrania y Rusia, la invasión rusa en Ucrania, pues entonces perdimos ahí aproximadamente 60,000 turistas por mes. Sí. Rápidamente, y creo que ha sido una buena gestión del Ministerio de Turismo, nos volcamos como país a mirar hacia Canadá, que es un país emisor importante de turistas y estaba cerrado por la pandemia. Entonces digamos que hay que ver cómo se va haciendo esa compensación. Obviamente si todo el mundo está creciendo poco y hay poco turismo a nivel mundial, pues entonces no hay dónde buscar. Pero creo que buscar nuevos nichos es la forma de ir compensando. Bueno, ya fíjate cómo hemos analizado la remesa, la inversión, todo eso en el panorama económico mundial. Y lo llevamos aquí al país. Ya hemos hablado de la inflación, es decir, del precio de la comida, de la medicina, todo ese tipo de cosas, de empleo, con el tema vivienda, construcción, todo eso lo hemos tratado. Pero hay una pregunta que a la gente le interesaría que respondieran, y es, ¿cómo va a impactar esa situación que estamos describiendo aquí en la prima del dólar en la República Dominicana? Pero yo no quiero que tú me la respondas ahora. Vamos a hacer una pausa y me la responde cuando volvamos, porque es importante conocer esa variable también. Con el permiso tuyo, Alicia. Pausamos. Quiero felicitar al compañero Pedro Sánchez por su elección como presidente del Internacional Socialista y por igual a la compañera Benedicta Lassi, nuestra nueva Secretaría General. Aprovecho también este 26º Congreso del Internacional Socialista para agradecer a nuestros anfitriones del Partido Socialista Obrero Español por su cálida acogida y por la excelente organización de este evento. Y a la vez, felicitarlos por su reciente celebración de los 40 años de la llegada del PSOE al gobierno de España. Su ascenso al poder, liderado por Felipe González, gran amigo de la República Dominicana y del partido PRD, selló la apuesta definitiva de esta gran nación por la democracia y además se convirtió en un hito de trascendencia histórica para la socialdemocracia europea. Con 900 megavatios de capacidad para incrementar el transporte de la energía eléctrica de nuestro país, la empresa de transmisión eléctrica dominicana ETER pone en servicio la subestación Cabreto a 345 y 138 kilovoltios, provincia Santo Domingo. Con la puesta en servicio de esta subestación, se completa el primer anillo a 345 kilovoltios que realiza la ETED en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado CENI. Este anillo funciona desde Cabreto, Bonao 3, Julio Sauri, Cabreto, y fortalecerá la zona norte, sur y este del país, ya que el flujo de energía de la zona este podrá llegar a las distintas zonas a través de la subestación de Cabreto. Esta infraestructura mejorará la calidad del suministro y ampliará la capacidad de transporte de la red de transmisión, facilitando el despacho de la energía producida por las generadoras térmicas y de fuentes renovables de toda la región este. Seguimos trabajando para aumentar la estabilidad, seguridad
eficiencia y continuidad en el servicio eléctrico. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana ETED, uniendo el país con energía. Seguimos conversando con Richard Medina, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Estamos tratando estos temas interesantes de la economía porque es comenzando el año que estamos y es bueno conocer la perspectiva. Te dejé la pregunta que la población quisiera saber, ¿y cómo se va a manejar el dólar? Porque ha ido subiendo. Creo que era en estos días, antes de ayer, tras antier, que yo entré a ver cómo estaba la tasa. Y de 5.50 veo que brincó a 5.80. Y no sé cómo estará hoy, pero ¿qué tú nos dices de eso? Bueno, el dólar en República Dominicana, por su, digamos, importancia, mucha gente lo sigue y es una, digamos, una variable de cómo va la situación económica para el dominicano, vamos a decir. Durante la pandemia, o sea, en 2020, producto de que se cerró el país, no entraron turistas, las exportaciones se ralentizaron, las zonas francas cerraron, la inversión extranjera directa fue, digamos, de alguna manera diezmada, pues entonces el dólar brincó como de 52, 53, que estaba a 58.5. Y luego, cuando la economía, cuando el país se abrió y comenzó la producción económica, pues entonces el dólar fue bajando. En febrero de 2022, entre febrero y mitad de mayo 2022, el dólar bajó bastante de precio. Y hubo, digamos, una apreciación del tipo de cambio de alrededor de 6%. Sí. Fue bastante elevada. Luego de ahí el dólar comenzó lentamente a incrementar su precio, que fue lo que vimos sobre todo en noviembre, especialmente en diciembre, y que ha seguido de alguna manera en enero de este año. Que la gente se encuentra extraño cómo sube el dólar en diciembre. Claro, y sube básicamente es porque aquí hay muchos bienes que se importan, entonces los importadores necesitan tener dólares para ir comprando inventario, ir reponiéndolo y vender mercancías. Eso es lo que se está pasando ahora. Vamos a decir enero, febrero, que hay que reponer inventario. Hay que reponer inventario. Hay un componente de reponer inventario, también hay un componente, digamos, de sectores generadores de divisa que no es, digamos, los meses más fuertes que tienen. También vino un componente del precio del petróleo. O sea, aquí la factura petrolera se incrementó bastante y eso ha hecho que ha generado una necesidad de utilizar muchos dólares para adquirir petróleo y sus derivados. Okay. Pero entonces, República Dominicana ha tenido una historia de tipo de cambio donde el dólar va subiendo lentamente, alrededor de 3% por año, 4% por año, y nosotros nos hemos acostumbrado a ese esquema. Ahí ha sido fundamental el trabajo que ha hecho el Banco Central, que le ha dado, digamos, confianza a la población en ese aspecto. Es el mismo Banco Central. Yo entiendo que puede haber ciertas debilidades con sectores generadores de divisa en 2023 debido a la situación económica mundial, pero el Banco Central está lleno de veteranos que han manejado esas aguas antes. Entonces yo tengo plena confianza que el dólar no va a tener un aumento acelerado, sino que vamos a ver quizá el 3, 4% anual que hemos visto. Y el Banco Central se ha preparado acumulando reservas internacionales netas. Por lo tanto, hay un colchón ahí, un chaleco bastante fuerte para proteger al país y a la población. ¿No le llama la atención eso que tú hablas de las reservas en el Banco Central, que se comunicaba a final de año reciente, de más de 14.000 millones de dólares? Eso es un récord. Es un récord. Es un récord. ¿Y a qué se debe eso? ¿De dónde vienen esos cuartos? Bueno, es parte de la política monetaria que ha diseñado el Banco Central de hace un tiempo. En este caso se han orientado más a la acumulación de reservas y sobre todo los últimos 2 o 3 meses del año pasado y quizás mitad de este mes, se ha dedicado menos a hacer intervenciones puntuales en el mercado cambiario. Pero también el gobierno dominicano en su momento ha emitido bonos soberanos de manera bastante agresiva y ese dinero se lo ha, digamos, vendido
Esas divisas se las ha vendido al Banco Central. O Obviamente sea que, no son todas porque el gobierno también tiene o que sea que, hacer pagos en dólares. para que la gente lo entienda, el gobierno se ha endeudado, vamos a decir, ¿verdad?, en esos instrumentos y lo lleva al Banco Central a tenerlo ahí como reserva. Sí, una parte. Una parte, Porque ¿verdad? hay otra parte que realmente Sí, pero- el gobierno lo usa para pagar. Sí, porque estamos hablando, es endeudarte para yo ponerlo allí, guardarlo Sí. allí. Pero, Y te generan intereses. claro, le genera intereses, pero digamos que esa es una razón. Ok. La razón fundamental del crecimiento de las reservas internacionales realmente ha sido el control que ha tenido, el manejo que ha tenido la política monetaria del Banco Central. Ahora bien, ¿seguirán acumulándose reservas? Eso es algo que hay que ver si es lo óptimo en este año. ¿Por qué? Porque acumular reservas aquí, en cualquier otro país del mundo, con las características de República Dominicana, tiene un costo para el Banco Central, que es el llamado déficit cuasi fiscal. Entonces, hay que ver qué se va a preferir, si acumular reservas y mantener un costo elevado, el déficit cuasi fiscal, o si acumular menos reservas porque ya estamos en unos niveles bastante elevados a niveles históricos. ¿Y no te llama la atención tú tener una reserva así en el Banco Central y entonces el gobierno seguir endeudándose? Bueno, sí y no. Lo que pasa es que son, digamos, dos temas un poquito separados. El gobierno sí deposita una parte del endeudamiento del año pasado en el Banco Central. Sí. Sin embargo, va usando ese endeudamiento durante el año para pagar compromisos que el gobierno mismo tiene. Es decir, si hay que hacer un pago de deuda externa, que hay que hacerlo prácticamente todos los meses, bueno, el gobierno toma ese dinero, esos dólares, y lo paga. Obviamente no se gasta todo, y la otra parte el gobierno la cambia en pesos, que el Banco Central se lo da, y lo utiliza. Y por otro lado, el gobierno cuando se endeuda, utiliza ese dinero para pagar deuda, es decir, yo me vence 100 millones, déjame yo coger 100 millones de dólares más para pagar esos 100. Y segundo, para solventar el déficit fiscal, que este año, en 2023, se espera que sea 3% del PIB. Yo creo que va a ser más alto de ahí, como lo fue el año pasado, que decían 3 y acabó en 3.5. Pero este año, 2023, tiene la particularidad de que es un año preelectoral donde hay precampaña y los gobiernos, sobre todo los gobiernos del tipo que tenemos ahora, tienden a expandir bastante el gasto como forma de anticiparse al ciclo electoral que viene en 2024. Sí, eso es así. La verdad es que llama mucho la atención cuando tú ves endeudando, buscando, como dice la población, buscando prestado, teniendo cuarto en el Banco Central y también en la banca comercial privada, que se habla de cerca de 409 mil millones de pesos. Sí, hay porque yo digo, porque una gente se pregunta en su familia, ¿cómo tú tienes cuarto en un banco y buscas prestado tanto dinero? ahí viene el tema que conversamos muy al inicio del programa, de que el gobierno dominicano le ha hecho transferencias de capital y también transferencias corrientes a otras unidades de gobierno, es decir, alcaldías, empresas públicas no financieras y financieras y fideicomisos. Entonces, esas otras unidades de gobierno tienen esa disponibilidad en caja para ellos. Sin embargo, no las tiene el gobierno central, que digamos que rige el Poder Ejecutivo directamente con los ministerios. No puede hacer uso de ella. Habría que pasar una ley para hacer eso. Es algo extraño y uno contablemente diría, bueno, pero es el mismo gobierno. Sí, pero no. O sea, la realidad es que a nivel presupuestario no es lo mismo, aunque a nivel de los efectos en la economía real, en lo que la gente siente y ve y comercia, pues no se está viendo porque es simplemente un cambio de una cuenta a otra. Exactamente. Y es inexplicable. La gente como que dice, ¿cómo? No sí, se explica. son cosas que yo no las había visto. O sea, no era algo tan frecuente aquí. Pasaba en México y el presidente Andrés Manuel López Obrador, con esos fideicomisos, lo que hizo fue que los rompió todos. Es decir, tomó ese dinero y lo depositó en el gobierno central. Y con eso sobrevivió México, de alguna manera, a la crisis del COVID en 2020 y 2021. A propósito del tema del fideicomiso, que estamos llegando a la parte final de la entrevista, la opinión tuya sobre el debate que hay. El presidente Luis Abinader dice que la oposición se opone al fideicomiso, que la boicotea, como que hay un interés de que no se haga y el propósito del gobierno como que las cosas se hagan bien, que haya leyes que regulen. La opinión de ustedes sobre ese tema. Mire, la oposición, al contrario, la oposición cuando el PLD era gobierno, fuimos quienes diseñamos y utilizamos los primeros fideicomisos públicos con RD Vial. Ahora bien, se quiere aprobar una ley que regule los fideicomisos públicos. Estamos de acuerdo con que se apruebe una ley. Es necesario normar la creación y funcionamiento de los fideicomisos públicos. ¿Con qué no estamos de acuerdo? Con algunos aspectos de esa ley
que está cursando en el Congreso. O sea, con algunos aspectos del contenido de esa ley. Okay. No el proyecto está muy bien y es una necesidad que había. La iniciativa. La iniciativa es muy bien. Okay. Ahora bien, contenido de esa iniciativa es lo que hay que revisar. Un primer contenido es el referente a la deuda pública. El proyecto de ley último que está en discusión dice que si un fideicomiso va a emitir deuda pública, tiene que ser aprobado por resolución del Congreso. Ahora bien, no dice o no pone un seguro para la cantidad de deuda pública que puede aprobar ese fideicomiso. O sea, el monto hasta que puede tú Claro, ¿por qué? Porque el gobierno central de República Dominicana, si va a buscar 100 mil millones de pesos en deuda, tiene que tener una aprobación en presupuesto, en el presupuesto nacional de cada año, de que va a buscar 100 mil millones de pesos en deuda, pero también tiene que tener una aprobación adicional del Congreso mediante una ley. Y si necesita buscar 20 mil millones adicionales y eso no fue aprobado previamente, tiene que modificar su ley de presupuesto mediante un presupuesto reformulado y luego ir al Congreso a buscar la otra parte. Entonces ahí le estamos dando carta blanca a un fideicomiso para que emita deuda hasta donde entienda. Lo segundo es que esa deuda no sería deuda pública. El Fondo Monetario sí la considera deuda pública. Claro. ¿Por qué? Porque es una contingencia que en última instancia está asegurada con un activo público que pasó a mano de un fideicomiso, en lo que se llama patrimonio fideicomitido, pero que al final es un activo público. Entonces ahí hay una nebulosa que lo importante es decir, mira, esto se considera deuda pública o una contingencia que puede ser deuda pública, un pasivo contingente. En otras palabras, ustedes dirán, si se coge unos cuartos prestados, como el pueblo lo entiende, y eso fracasa, ¿de quién es la deuda? Es correcto. ¿Es verdad? Es del gobierno. Porque eso estamos hablando claro, si tú eres el dueño de una propiedad y te asocias con otro, y al final de cuentas está afectada la propiedad, si eso fracasa, ¿a quién que afecta? Claro, obviamente alguien hay que cobrarle. Es verdad que un fideicomiso protege o saca, digamos, del patrimonio del gobierno esa contingencia, pero puede crearse la contingencia. Claro. Lo otro es que si en el pasado hubo fideicomisos que actuaban así, pues cada proceso es perfectible, o sea, se puede mejorar. Claro. Si se cometieron errores en el pasado, no podemos seguir cometiendo los mismos errores porque se cometieron en el pasado. Sí, porque tú coges lo bueno y lo malo lo arreglas. O sea, y este es un buen momento para hacerlo. El otro punto es el relacionado con las compras públicas. Las compras y contrataciones famosas. Decía en la ley que se debe regir por los principios de la ley 340-06, sus modificaciones de compra y contrataciones públicas. Luego que debe tener los preceptos, que debe tener el espíritu, que debe ser aprobado por la Dirección General de Compras Públicas. Eso está bien. Ahora bien, muchas veces, y ha sido la experiencia en América Latina, un fideicomiso se utiliza para agilizar la ejecución de un presupuesto. ¿Por qué? Porque las leyes de compras públicas tienen sus plazos y no se pueden violar. Si se deja así, aunque ese reglamento de compras públicas debe aprobarlo el director general de compra y contrataciones públicas, estamos en lo mismo. Estamos, digamos, dando forma que venga alguien, cree un fideicomiso con la única intención de alguna manera agilizar la gestión pública, lo cual en aras de la eficiencia suena bien, pero también eso permite que se cometan otros actos que no son tan transparentes. Sí, yo creo que esa parte de la ley de compra y contratación es una de las discusiones más grandes que hay. Ahora, la pregunta mía es, ¿por qué desde el gobierno se oponen a ese tipo de cosas? Porque dime tú, lo que ustedes acaban de señalar, el problema de la deuda, el problema de compra y contratación es someterlo ahí, pero ¿cuál es la negativa? ¿A qué se debe eso? No lo sé, de hecho el fideicomiso de RD Vial, que es el que muchas veces se pone de ejemplo, sigue los procesos de compras públicas y lo sigue, lo hace. Es que se rige, o sea, claro. No entiendo cuál es la disyuntiva. Y de hecho eso incluso protege al gestor público de enfrentar cuestionamientos en el futuro, o sea, que es un ganar-ganar para ellos. Es verdad que va a ser más lento, pero si tenemos que los procesos duran mucho, ¿por qué? Porque la ley de compras públicas es del 2006, la 340-06, pues lo que tenemos es que revisar la ley. Exacto. Y adaptarla a los nuevos tiempos, que se mantengan los principios de transparencia, de publicidad, pero con unos mecanismos que, dada la experiencia acumulada de los últimos 15 años con esa ley, pues podamos, digamos, utilizarla de manera más ágil para la ejecución del presupuesto público. Bueno, Richard, estamos llegando al final del programa. Entonces, después que hemos descrito todo ese panorama, todos esos aspectos que venimos ahí poco a poco de cada uno, ¿cómo tú ves entonces al gobierno enfrentando
esa perspectiva que nosotros hablamos para el 23, ¿cómo tú ves la gestión de gobierno? ¿Qué tú vislumbras desde el punto de vista como un economista, dirigente político, ante ese cuadro que hemos descrito aquí? ¿Cómo tú ves que va la gestión? Mire, yo creo que la gestión no va bien. Pudo haber sido peor si no hubiésemos tenido, si no se hubiese mantenido, digamos, a Valdés Albizu en el Banco Central, porque realmente ha sido una pieza fundamental en el mantenimiento de cierta estabilidad macroeconómica. Pudo haber ido peor si no llegaban todos los flujos de remesa que recibimos en 2021 y 2022. Claro. Pero ya para 2023 creo que el gobierno está en una disyuntiva de trato de mantener un déficit fiscal más o menos controlado, no voy a hacer reforma tributaria, porque a pesar de que se pregonó de que era necesario, no se hizo por un tema de sensibilidad a la popularidad que había. Por otro lado, la promesa aquella de que se podían reducir 158.000 millones de pesos el presupuesto, simplemente con desearlo en una ley, yo creo que eso ya, nadie habla de eso porque realmente decíamos que era imposible, que eso es un total desconocimiento de cómo se maneja un presupuesto público y realmente ha sido así. Lo que ha hecho el presupuesto es que ha aumentado, y no solamente ha aumentado los intereses, el pago de intereses, sino también ha aumentado la nómina. Claro. Entonces creo que el gobierno va a tratar de alguna manera de manejarse en eso, de si aumenta o no el déficit fiscal, cojo más dinero prestado, pero sobre todo hacia la segunda mitad del año va a haber la necesidad de expandir el gasto. No lo va a poder hacer expandiendo la infraestructura, el gasto de capital. ¿Por qué? Porque eso lleva tiempo y son unos procesos que no se han ido desarrollando, sino que lo va a hacer quizás expandiendo subsidios, dando más pensiones solidarias, porque es una manera que tiene de alguna forma de compensar sectores. No veo cambios importantes en 2023, no veo muchas obras que se estén inaugurando, más allá quizás del metro, teleférico, alguna circunvalación que dejó el gobierno anterior, casi lista, pero no veo materializaciones de irrelevancia en 2023. Richard, gracias, hemos llegado al final de la entrevista. Yo espero volverte a tener de nuevo y que te haya sentido bien. Muchas gracias, Héctor. Yo espero volver por aquí. Muy buenos días a todos los que nos siguen. Gracias a ti. Pausa. Con 900 megavatios de capacidad para incrementar el transporte de la energía eléctrica de nuestro país, la empresa de transmisión eléctrica dominicana ETED pone en servicio la subestación Cabreto a 345 y 138 kilovoltios, provincia Santo Domingo. Con la puesta en servicio de esta subestación, se completa el primer anillo a 345 kilovoltios que realiza la ETED en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado CENI. Este anillo funciona desde Cabreto, Bonao 3, Julio Sauri, Cabreto, y fortalecerá la zona norte, sur y este del país, ya que el flujo de energía de la zona este podrá llegar a las distintas zonas a través de la subestación de Cabreto. Esta infraestructura mejorará la calidad del suministro y ampliará la capacidad de transporte de la red de transmisión, facilitando el despacho de la energía producida por las generadoras térmicas y de fuentes renovables de toda la región este. Seguimos trabajando para aumentar la estabilidad, seguridad, eficiencia y continuidad en el servicio eléctrico. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana ETED, uniendo el país con energía. Hoy ONAPI y el programa Supérate aunan esfuerzos para establecer una alianza estratégica. Para mí este es un encuentro muy simbólico. Estamos buscando una manera creativa de apoyar a las familias del programa que serán beneficiadas con formación, con acompañamiento para sus negocios, para registrar sus marcas. De nuestra parte, en nombre de Supérate, agradecer la buena voluntad de Salvador. Gracias a la política dirigida de nuestro excelentísimo señor presidente, Luis Abinader, que cada vez que nos reúne a nosotros, lo primero que reitera cómo es la forma de trabajar. Yo entiendo que ONAPI, como institución que trabaja por la innovación, vamos a darle el apoyo y vamos a trabajar. ONAPI a la calle junto con Supérate.
felicitar al compañero Pedro Sánchez por su elección como presidente del Internacional Socialista y por igual a la compañera Benedicta Lassi, nuestra nueva Secretaría General. Aprovecho también este 26º Congreso del Internacional Socialista para agradecer a nuestros anfitriones del Partido Socialista Obrero Español por su cálida acogida y por la excelente organización de este evento. Y a la vez, felicitarlos por su reciente celebración de los 40 años de la llegada del PSOE al gobierno de España. Su ascenso al poder, liderado por Felipe González, gran amigo de la República Dominicana y de nuestro partido PRD, selló la apuesta definitiva de esta gran nación por la democracia y además se convirtió en un hito de trascendencia histórica para la socialdemocracia europea. En esta semana se han dado a conocer informaciones sobre el avance de una situación lamentable que es los contagios con el tema del cólera en la República Dominicana. Las autoridades de salud pública han hablado de cerca de 27 casos, de los cuales 4 han sido de su origen en la hermana República de Haití y los otros a nivel local. Esta situación que se viene dando con el cólera, que es un tema que han dicho los especialistas, epidemiólogos, que es un tema que tiene que ver mucho con el hacinamiento, con el problema de higiene y fundamentalmente con lo que tiene que ver con la disponibilidad de agua para poder higienizar a la población. Es decir, está muy ligado, para hablar claramente, al tema de la pobreza. Y aquí vemos ya que se habla de barrios importantes en la capital, como La Sursa, se habla de San Carlos, se habla de Villa Agrícola. Es decir, cuando hablamos de San Carlos, estamos hablando de un barrio, para los que no lo conocen, que está muy próximo a la zona colonial, es decir, a una zona turística importante de la República Dominicana. Y ese tema de salud hay que cuidarse mucho, porque eso puede, si se nos va de la mano, si perdemos el control, puede afectar seriamente el turismo en la República Dominicana. Y es de ahí donde yo me pregunto, que el gobierno anuncia una inversión en la zona colonial de más de 400 millones de pesos hace unos días, y entonces yo me pregunto, ¿y qué vamos a hacer con el cólera? Que está tan cerca de ahí de la zona colonial y que ya está en los barrios de la capital, y sabrá Dios en cuáles pueblos del interior se encontrará también el problema. De manera tal que, como han dicho otros sectores y como algunos medios de comunicación han editorializado, se necesita que las autoridades dominicanas, específicamente de salud y de manera conjunta con otras instituciones del Estado, incluyendo los ayuntamientos, se necesita hay que extremar las medidas de prevención, de precaución ante el avance que lleva el cólera en la República Dominicana. Porque si lo relacionamos con lo que está pasando en Haití, que más de 26.000 personas han sido infectadas y han muerto más de 400, indica que Haití es una amenaza seria para los dominicanos con el tema del cólera. De manera que hay que poner atención. No nos podemos distraer mucho en hablando de pedernales, de fideicomiso y de turismo y de cuidar de una situación como la que está pasando con el cólera. Ese es nuestro llamado. Son temas que los especialistas conocen bien, sobre todo los médicos que manejan los temas de situaciones epidemiológicas, preventivas, que han comenzado a hacer recomendaciones de prevención y han insistido mucho en la necesidad de una campaña intensa de comunicación, de información para el ciudadano de la capital, para que sepa cómo prevenir esto, pero también de apoyo a los barrios, sobre todo los barrios más pobres, para que puedan disponer de agua, puedan disponer de todo lo que sea necesario para el tema de las higienes, porque eso tiene que ver mucho con el tema de la higiene, del hacinamiento y, como he dicho de manera muy clara, con el tema de la pobreza. Pero cuando estas enfermedades, cuando situaciones como estas se salen de control, ya no importa si usted es pobre, si usted es clase media, si usted es clase alta. Puede ser que nos toque a todos si no tomamos las precauciones con tiempo y las acciones con tiempo. De manera que el gobierno dominicano tiene que tener como una prioridad este tema del cólera, que ya está
vamos a decir, creando preocupación en amplios sectores de la sociedad dominicana. Y entre todos debemos de poner atención para evitar que se nos escape de control y tengamos una situación que afecte no solo a la sociedad dominicana, sino que afecte, pudiéramos decir, hasta la región. Porque Haití es una amenaza y si nos llega a República Dominicana y tampoco tenemos control, se convierte entonces en una amenaza para la región. Esta es nuestra exhortación, nuestra observación y esperamos contar con ustedes para el próximo programa de Así Vamos, que nos acompañe a conocer de estas entrevistas y de estos comentarios que hacemos para todos ustedes. Gracias por acompañarnos y bendiciones para todos.